Vamos a ir abriendo nuestras Biblias donde tuvimos la lectura, hermanos, en el libro de Job. Job capítulo 15, estamos en el segundo... se me pegaron mi Biblia, se me están pegando las hojas. Ok. Job capítulo 15, seguimos, hermanos, acabamos de empezar la semana pasada el segundo discurso de Elifaz. Recuerden, el primer discurso de Elifaz lo podemos ver en el capítulo 4 de este mismo libro. Ese es el primer discurso de él. Ahora tenemos el segundo discurso de Elifaz. Muy interesante todo lo que vamos a ver el día de hoy. La razón por la cual es interesante es porque es altamente aplicable. La razón por la cual es aplicable es porque la mentalidad que tiene Elifaz sigue siendo la mentalidad de las personas hoy. Después de miles de años entre Job y nosotros, las cosas no han cambiado. Ciertamente, como dice, como dijo Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. Y la forma en que este individuo, Elifaz, habla y lo que él dice y lo que él comenta es lo mismo que la gente hace hoy día. Por eso muy aplicable. La semana pasada comenzamos a estudiar, como ya mencioné, este segundo discurso, en donde Elifaz le dice a Job que ya ha perdido el temor de Dios, o sea, Job. Y a causa de que él ha perdido el temor de Dios, Dios ya no le contesta sus oraciones. Esto lo habíamos estudiado en el versículo 4. Vamos a leerlo rápidamente. 15:4 dice: tú también disipas el temor, es decir, que ya no tiene temor de Dios, y menoscabas la oración delante de Dios. Entonces, ese fue el tema principal de la semana pasada. No solamente él, no solamente le dice eso, pero que nosotros tomamos algo de tiempo la semana pasada, si usted recuerda, para estudiar un poco acerca de las cosas que impiden la oración. Entonces, habíamos visto varias cosas. Pensé que eran 10, pero terminaron siendo 9. 9 cosas que impiden la oración. Entonces, a causa de este versículo 4 del capítulo 15, tomamos algo de tiempo la semana pasada para estudiar eso. También vimos la semana pasada que Elifaz se sentía ofendido. Él cree que él es astuto y sabio y se siente ofendido por Job. Él siente que Job ha insultado su sabiduría y su inteligencia. Esto lo vimos en el versículo 5, 15:5. Porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Es decir, que él había hablado mal de Elifaz y de Bildad y de Zofar. Esto por el capítulo 12. Cuando Job habló acerca de este tema en el capítulo 12, que por cierto vamos a volver a ver esos versículos hoy nuevamente. Elifaz considera que esta ofensa en contra de su persona es una condena para Job. Tu propia boca te ha condenado, ¿no? A causa de su muestra de sabiduría. Versículo 6, tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Esta idea continúa hasta el versículo 13. Entonces, si ustedes recordarán, aquí lo tengo anotado, no lo puse en mis notas, pero ya lo tenía de antes. Aquí está. Si ustedes recuerdan, el capítulo 15 viene en 3 divisiones naturales. La primera división fue la que vimos la semana pasada. Es decir, del versículo 1 al versículo 6, donde Elifaz básicamente regaña a Job de forma directa y le acusa de ser un hablador, un charlatán. La segunda sección, que es la que veremos hoy, Elifaz acusa a Job de ignorar y menospreciar la sabiduría de los ancianos. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y si alcanzamos a ver la tercera parte, lo veremos. La tercera parte o la tercera división natural es del versículo 14 básicamente hasta el final del capítulo, donde Elifaz acusa a Job de ignorar la pecaminosidad del ser humano. Entonces vamos a
continuar el día de hoy con nuestro estudio, comenzando con el versículo 7. Espero, hermanos, que sea de bendición para ustedes. Gracias, Señor, le damos por todo lo que nos ha dado. Señor, por su salvación, por su poder, por su omnipresencia, por su omnisciencia, Señor, por su eternidad. Señor, nadie tiene los atributos que usted tiene y esa es la razón por la cual usted es Dios, por lo cual nosotros le damos honra y gloria. Señor, le pedimos que podamos, por medio de su Espíritu Santo, hacer aplicación a nuestras vidas, comprendiendo que no debemos de enfocarnos en la sabiduría humana, sino en la sabiduría que viene de forma exclusiva de usted, Padre, de su palabra, de su Hijo Jesucristo. Gracias le damos por todo lo que nos ha dado a nuestras vidas personales y también como cuerpo local suyo. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, Salvador y Dios. Amén. Muy bien. Ahora, fíjense, las personas, les voy a decir que yo les mencioné que es altamente aplicable esto. Yo voy a un gimnasio, ustedes saben que voy a un gimnasio, no sé si todos sepan, pero pues voy a un gimnasio. Y el entrenador de este gimnasio, él es ateo. Él se considera ateo. Y lo que se me hace interesante es que las personas del gimnasio acuden a él para que les dé él de su sabiduría. Cuando alguien tiene problemas, acuden con Mario. Me dicen, Mario, tengo este problema. ¿Cómo le hago en la vida? Y Mario saca su gran arsenal de filosofía y conocimiento humano, conocimiento empírico, para poder ayudarle a la gente con sus vidas. Esto es básicamente lo que vamos a ver aquí con Job y Elifaz. Elifaz se cree religioso, y también Bildad y Zofar. Ya hemos visto que su teología es errada, completamente mal y falsa. Pero ellos dan esta información como si fuese palabra divina, esperando que su sabiduría cambie las vidas de las personas. Nada ha cambiado, sigue igual hoy. Cuando las personas tienen problemas, acuden con mamá, acuden con papá para que les ayuden, acuden con los primos, acuden con los amigos, acuden con el psiquiatra, el psicólogo y demás, para que estos les den sus filosofías humanas, sus ideas erradas, teología equivocada, para que ellos cambien sus vidas, en vez de ir a la palabra de Dios. Yo no sé cuántas veces lo hemos visto. Dentro de los matrimonios también. Cuando un esposo y una esposa comienzan a tener problemas serios y se empiezan a separar, las muchas mujeres, muchas, lo primero que hacen, mamá, ¿qué hago? Ayúdame, mamá, y se van con la madre. Y la mamá, sin saber nada de la palabra de Dios y sin nada de entendimiento teológico, va al rescate de su pequeña hija, dándoles consejos totalmente antibíblicos. En vez de que esta persona vaya directamente a la palabra de Dios y vea qué es lo que Dios dice. Nada ha cambiado. Vamos a empezar con el versículo 7. Elifaz le pregunta de forma sarcástica, en preguntas retóricas, todas negativas. Le hace la siguiente pregunta: ¿naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados?
Otra vez, a manera de pregunta retórica y sarcástica, Elifaz pregunta si él es más viejo que Adán. Obviamente, no es más viejo que Adán Job. Okay. Es decir, que Elifaz está únicamente considerando la sabiduría empírica, la inteligencia empírica, es decir, por experiencia de la vida. Él asume erradamente que porque él es más viejo y más veterano, más experimentado y ha tenido más experiencias en la vida, que esto lo califica para considerarte sabio, astuto, inteligente, académico, porque tiene canas. Totalmente falso. Recordemos que la sabiduría, claramente en la Biblia, proviene únicamente por parte de Dios, de lo cual se mofa Elifaz en el siguiente versículo. Pero en aquellos años, al igual que todavía, se cree que las canas implican sabiduría. Mentira. Esta es la razón por la cual Elifaz le está preguntando aquí a Job: ¿que acaso tú eres antes que Adán? ¿Tú tienes más sabiduría que Adán? Muy sarcástico. Vamos a leer de nuestra lectura los versículos 8 y 9. ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Básicamente, Elifaz le está diciendo: ¿qué acaso tú tienes el monopolio sobre la sabiduría? ¿Tienes tú un monopolio sobre la sabiduría? No, nosotros sabemos lo mismo que tú. Ahora, obviamente él está recordando o utilizando las mismas palabras que utilizó Job. Si ustedes regresan y leemos el capítulo 12, versículo 2 y 3, es lo mismo. Ciertamente, hablando Job hacia sus tres amigos, ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. Entonces Job les dice de forma sarcástica aquí a sus tres amigos que ellos tienen el monopolio de la sabiduría. Y ahora se la está regresando a Elifaz y le está diciendo: ¿que tú crees que Dios te habló en secreto y que tú tienes el monopolio de la sabiduría? Ahora, versículo 3. También tengo yo 12:3. También tengo yo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros. Y estas son las mismas palabras de Elifaz. ¿Qué? ¿Nosotros no sabemos lo mismo que tú? Claro que sabemos lo mismo que tú. Entonces, básicamente le está regresando la misma que le aplicó Job. ¿Okay? También dijo lo mismo Job en el 13:2. Como vosotros, o sea, Job 13:2 dice lo mismo. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy yo menos que vosotros. Entonces aquí está invirtiendo los papeles Elifaz y está utilizando las mismas palabras de Job en contra suya. Es obvio que tu sabiduría no es empírica, pues no eres más viejo que Adán. Y por consiguiente, no eres más sabio que nosotros, pues nosotros somos más viejos que tú. Eso es lo que Elifaz está diciendo. Observen el versículo 10. Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzadas en día que tu padre. Entonces él está diciendo, a ver, lo estoy parafraseando completamente, pero esta es la idea que le da Elifaz a Job. A ver, ¿acaso eres más viejo que Adán? Pues no. Y si no eres más viejo que Adán, entonces no tienes la sabiduría de Adán. Dios no te ha dado a ti el monopolio de la sabiduría. Y si obviamente no eres tan viejo como Adán, claro, entonces que no tienes la misma sabiduría que nosotros los ancianos, que somos más viejos que tú. Entonces él está tomando
Elifaz todo el sentido empírico de la sabiduría. Él está pensando que entre más viejo, más sabio, más inteligente, más académico. La sabiduría tiene que venir de Dios y nada más de Él. Vamos a ver unos versículos más adelante. Pensé que los tenía aquí, pero no los tengo más adelante. Ahorita los vamos a ver en unos momentos. Vamos a continuar con el versículo 11 de nuestra lectura. ¿En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen? Elifaz está diciendo que su sabiduría empírica son consolaciones de Dios para con Job. Es lo que está diciendo. Él se cree tan sabio, tan grande, que en su opinión, sus palabras, a causa de sus canas, son palabras de consuelo de forma directa de Dios para con Job. Pues falso. Hemos visto en estos 15 capítulos que hemos estudiado hasta ahorita que la teología de los 3 amigos de Job es errada. Una y otra vez, su doctrina es incorrecta. ¿Cómo puede acaso entonces decir que son palabras de consolación por parte de Dios para con Job? Tiene un ego. Él tiene un ego tremendo. Y luego dice el versículo 11, y las palabras que con dulzura se te dicen. Bildad no le habló con dulzura, ni cercas. Zofar menos. Elifaz ciertamente tampoco. Se supone que ellos iban a estar con Job para ayudarle, para consolarle, para realmente ser un buen amigo para con él. Sin embargo, nunca le dieron consuelo en su tiempo más oscuro, sino que al contrario, lo oprimieron, le pusieron juicio en contra de él y le dijeron: lo que estás viviendo es por tu propia culpa, porque tú pecaste. Tus hijos murieron por culpa tuya. Perdiste tu ganado por culpa tuya. Perdiste tu casa por tu pecado. Todo fue tu culpa. Oye, ¿cómo eso me va a consolar? ¿Y cómo son esas palabras de dulzura? ¿Y cómo es que eso es palabra de Dios? No, no lo es. Elifaz, Bildad y Zofar argumentaban, y argumentan aquí, que es a causa del pecado de Job que él está viviendo esas circunstancias, porque él no ha sido piadoso. Si él se hubiera mantenido piadoso y libre de pecado, estas cosas que le ocurrieron no hubieran sido. Si él hubiera tenido una vida piadosa. La realidad es la siguiente. Bildad, Zofar y Elifaz creían como muchos creen hoy, lamentablemente. Creen en un sistema de piedad. Un sistema de piedad. Esa es su religión, un sistema de piedad. Si tú no haces esto, eres buen cristiano. Si no haces aquello, eres buen cristiano. Si eso no lo haces, Dios te va a bendecir. Si esto lo haces, o sea, es un sistema de vida piadosa. La mayoría de las religiones del mundo así son. Tienen sistemas de vidas piadosas.
y creen que ese sistema de vida piadosa les va a llevar a alegrar a Dios. Y según esto es la teología de Dios, pero es falso. Inclusive lo tenemos en nuestras iglesias bautistas, sistemas de vidas piadosas. No te pongas esa falda, no te pongas ese pantalón, mujer, porque pareces prostituta. Tienes que seguir este sistema de piedad. Varón, córtate el pelo, no te lo dejes largo. Porque te lo dejes largo, pareces homosexual. Tienes que ser diferente del mundo. Hay que llevar un sistema de piedad. No escuches música mundana. Porque si escuchas música mundana, es de Satanás. Y tú eres de Satanás. Si quieres agradar a Dios, no vas a escuchar esa música mundana. Y puedo continuar y continuar y continuar y continuar y continuar con todas estas cosas que la verdad es que no sirven para nada. Son sistemas de piedad, pero eso no implica que la teología sea correcta. Ahora vamos a ver algo. Ahora no estoy diciendo, escúchenme bien, nosotros en esta iglesia, porque lo dice la Biblia, creemos en santificación progresiva. Entonces sí debe de haber cambios en la vida de uno, pero son cambios traídos por Dios, por medio del Espíritu Santo. Conforme nosotros aprendemos y cambiamos, Él nos cambia. Nuestro sistema de piedad, en efecto, es por medio del estudio de la palabra de Dios, por la iluminación del Espíritu Santo, que es muy diferente a llevar un sistema de piedad a base de filosofía humana. Les voy a leer algo que me gustó. Esto lo escribió el comentarista Warren Wiersbe, uno de mis favoritos. Fíjense lo que dijo Warren Wiersbe. Dice: en pocas palabras, la religión de los tres amigos es tan solo un sistema de piedad falsa, que solo sirve para promocionar el egocentrismo y no para glorificar a Dios. Claro, si tú tienes un sistema de piedad que dices, bueno, es que mira, ya dejé de tomar, yo ya dejé de drogarme, yo ya dejé de cometer adulterio, yo ya dejé de fumar, yo ya, en el caso de una mujer, ¿no? Yo ya decidí ponerme la falda y el vestido en vez del pantalón. Mira las cosas que yo he hecho. Yo he dejado esto y aquello por amor a Dios. ¿Qué acabas de hacer? Es egocentrismo. Es un sistema de piedad que lleva al egocentrismo y no a la gloria de Dios. Porque no es Dios quien está llevando la santificación en tu vida. Eres tú quien está tratando de hacer el papel del Espíritu Santo y hacer los cambios por ti mismo. Es muy diferente. Es un mundo de diferencia entre creer en santificación progresiva traída por el Dios Espíritu Santo, por Dios Espíritu Santo, no el Dios Espíritu Santo, a decir, yo voy a vivir de acuerdo a este sistema de piedad para agradar a Dios. Nada ha cambiado. Hay muchos falsos sabios y religiosos hoy quien llevan a cabo este sistema de piedad. No glorifican a Dios con ello, se glorifican a ellos mismos. Porque esto es un cambio de ellos, por ellos, para ellos. Es egocentrismo. Ahora, Job nunca dijo que él era más viejo que Adán. Job nunca dijo que él era más viejo que Adán.
o que él tenía un monopolio sobre la sabiduría. Job nunca dijo eso. Job obviamente reconoció que sus 3 amigos eran más viejos que él. Digo, es obvio, si eres ser humano y ves unos hermanos que son mayores a ti, no puedes ignorar que son mayores. Él no era tonto. Pero nuevamente, la edad de una persona, las canas de un individuo, no son garantía de sabiduría. La Biblia lo dice claramente. Vamos a ver Job 32. Job capítulo 32. Otra vez. Las canas, los años, la experiencia empírica no es garantía de sabiduría. Vamos a verlo. Job capítulo 32 y versículo 9. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Entonces es claro, no porque tengas canas implica que eres sabio, es claro. Pero la Biblia sí nos dice que la sabiduría, la academia, la inteligencia, viene directamente de Dios. Hay muchos versículos que hablan acerca de esto, muchísimos, especialmente en Proverbios y Salmos, y en muchos otros también en el Nuevo Testamento, pero nos vamos a enfocar en uno de los varios salmos acrósticos, el más conocido y el más querido de los salmos acrósticos, yo creo, Salmo 119. Vamos a ver Salmos 119. Que viene siendo el salmo más largo de la Biblia también, por cierto. Ok, el Salmo 119, por si usted no sabía, viene en un acróstico. El acróstico es de acuerdo al abecedario hebreo. Espero que esto ya lo sabía, pero si usted no lo sabe, lo vamos a ver rápidamente. Nada más para que entiendan cómo se compone el 119. Ok. Si ustedes observan el Salmo 119, lo primero que ustedes ven es Aleph. 8 versículos después, Bet. 8 después, Gimel. 8 después, Dalet. 8 después, He. 8 después, Vau. 8 después, Zain. 8 después, Het. Tet. Yod. Okay. Estas palabras son las letras del abecedario hebreo. ¿Okay? Por eso es acróstico. Entonces cada 8 versículos empieza con la siguiente letra del alfabeto hebreo. ¿Okay? Y todo el 119 es así. ¿Okay? Ahora, si nosotros leemos el Salmo 119, versículo 97 al 104, otra vez. Salmo 119, 97 al 104, nosotros vemos que la sabiduría, la inteligencia viene de Dios. Ok, vamos a leerlo en la letra que le corresponde a Mem, la letra Mem. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Entonces, ¿qué te hace más sabio que los demás? Es decir, la palabra de Dios. Porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores. He entendido, porque tus testimonios son mi meditación. O sea, más que todos mis maestros que me han enseñado, yo he adquirido mayor sabiduría por medio de tus palabras, más allá que la de mis maestros, la de mis enseñadores. Es decir, que tú no adquieres la sabiduría por medio de tus maestros de primaria, ni secundaria, ni prepa, ni la universidad. Claro, aprendes grandes cosas, sí, no lo niego. Y es importante el estudio, no lo niego. Y si usted está estudiando, le sugiero que siga estudiando. Y si usted terminó la prepa, le recomiendo que entre a la universidad. Sin embargo, entienda que eso no implica que usted sea más sabio. La sabiduría viene por Dios.
más allá de lo que tus enseñadores te podrán enseñar. Versículo 100. Más que los viejos, he entendido. Es decir, más que los ancianos, porque he guardado tus mandamientos. Entonces, ¿quién es más sabio? ¿Alguien con canas por cuestiones empíricas? ¿O alguien que conoce y estudia la palabra de Dios? Pues uno que estudia la palabra de Dios es más sabio. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido, ¿qué? Inteligencia. Otra vez, más que de los enseñadores. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Entonces, ¿quieres sabiduría? ¿Quieres inteligencia? Viene por la iluminación del Espíritu Santo, por medio del estudio de la palabra de Dios. No por cuestiones empíricas, o es decir, por las canas que tú tengas. Muy bien, vamos a continuar en nuestra lectura. Vamos a empezar aquí en el versículo 14. Vamos a leer... ¿dónde estoy? 12. Bueno, esto no lo vamos a ver de forma exegética porque, 12 al 16 vamos a leer rápidamente porque tu corazón te aleja. ¿Por qué tu corazón te aleja? ¿Y por qué guiñan tus ojos? Para que contra Dios vuelvas tu espíritu. Pues él no estaba haciendo eso. Job no estaba volviendo en contra de Dios su espíritu. Es al contrario. Elifaz y los otros dos amigos, ellos eran los que estaban en contra de Dios porque su teología estaba errada, porque era filosofía de hombres, porque era sabiduría empírica y no sabiduría divina. ¿Y saques tales palabras de tu boca? O sea, ellos decían, no, pues tú estás loco, lo que está saliendo de tu boca está mal, está mal. El problema es de que ellos estaban poniendo obras sobre gracia. Ese era el problema. Ellos decían, si tú obras bien y mantienes este sistema de piedad, vas a estar bien con Dios. Y estas circunstancias negativas que tienes, Job, van a desaparecer si tú llevas a cabo este sistema de piedad. Pero lo que estaba tratando de decir Job todo este tiempo es, sí, soy pecador, porque lo dijo en varias ocasiones, pero soy inocente. Pues, ¿cómo es posible que te llames inocente si estás diciendo que eres pecador? Es que él les estaba tratando de decir, yo soy justificado por aquel en quien yo he creído, aunque yo en mi carne, en efecto, soy pecador. Él estaba hablando de la gracia, justificado por gracia, por medio de la fe. Yo soy visto inocente delante de Dios a causa de aquel en quien yo he creído. Job era pecador, era culpable, no era inocente, como cada uno de nosotros. Pero Dios lo contó como inocente a causa de aquel quien habría de venir a dar su vida por Job. Esa es teología verdadera. Esa es teología divina. Mientras que sus amigos decían, no, mantén este sistema de piedad. Obras versus gracia. Gracias a Dios estamos bajo la gracia. Pero todavía hay aquellos quienes escuchan sabiduría de los canosos, mas no escuchan sabiduría de Dios.
y siguen tratando de vivir sus vidas de acuerdo a las obras, de acuerdo a un sistema de piedad en vez del sistema de gracia que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, estos versículos que acabamos de leer, bueno, no lo hemos terminado de leer todavía, ¿verdad? Okay. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio? Okay. Y para que se justifique el nacido de mujer, eso era lo que estaba diciendo Job. Job estaba diciendo, yo soy limpio, yo soy inocente. Y Elifaz le dice, ¿cómo es posible que te llames inocente? ¿Cómo puedes tú, un hombre nacido de mujer, pecaminoso, lleno de asquerosidad, cómo puedes tú decir que eres inocente? Otra vez, él era inocente por la gracia. Luego dice Elifaz, he aquí, en sus santos no confía. Ahora, ¿quiénes son los santos? Los santos son todos aquellos que han sido santificados, es decir, hechos hijos de Dios. Esos son los santos, no están muertos. No se requiere que la Iglesia Católica Remona los beatifique. Un santo es un vivo que ha sido ya apartado de Dios, de este mundo, para su servicio. Pero como santos, en efecto, aquí tiene razón Elifaz. Los santos, todos somos pecadores. No somos inocentes. Y dice aquí el siguiente, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Aquí también tenía razón Elifaz. Recuerden que el cielo tiene pecado. Muchas personas se les olvida eso. Yo voy a ir al cielo, perfecto. Pues el cielo no es perfecto y en el cielo hay pecado. ¿Okay? En el cielo hay pecado. Porque ahí fue la primera rebelión en contra de Dios con los ángeles que siguieron a Satanás, que ahora son denominados demonios. Ellos pecaron al seguir a Lucifer. Lucifer pecó porque él quiso ser igual a Dios, quería ser Dios mismo. Podemos ver la caída de Lucifer en Isaías capítulo 14 y también en Ezequiel 28. No lo voy a leer porque son capítulos. Pero esta fue el pecado de Satanás, y en el cielo él tiene acceso al trono. Esto ya lo estudiamos al inicio del libro de Job. Satanás tiene acceso al cielo, y él siendo el autor del pecado, esto implica que hay pecado en gloria. Entonces está diciendo que ni aun a sus ángeles les tiene confianza. No, porque cayeron. Entonces Elifaz aquí en este versículo está diciendo una realidad. Los santos pecan, y hasta los ángeles pecaron, y hay pecado en el cielo a causa de lo que ellos hicieron. Pero estos versículos del 14 al 16 en realidad ya son repetidos. No es la primera vez que Elifaz dice esto. En su primer discurso, Elifaz usa esto mismo. La idea es la siguiente. Job, tú dices que eres inocente, Job. Ni los santos de Dios son inocentes. Ni los ángeles que están en el cielo son inocentes. Ni el cielo mismo es sin pecado. ¿Y tú dices que tú eres inocente? Esa es la idea detrás de lo que está Elifaz diciendo. Entonces él está diciendo, a ver, Job, ¿cómo tú, nacido de mujer, un pobre insensato humano, dices que tú eres inocente cuando ni los ángeles son inocentes, ni los santos de Dios son inocentes, ni el cielo mismo está en inocencia? ¿Cómo puedes decir tú que eres inocente? Esa es la idea detrás de lo que estamos viendo. Y como ya lo mencioné, ya lo había dicho anteriormente Elifaz. Y la cosa es, Job rechazó esa idea en el primer discurso de Elifaz. Y Elifaz, como disco rayado,
lo vuelve a mencionar como que queriendo que ahora en un segundo discurso sea acepto esto a los oídos de Job. Pero Job también rechaza él, lo rechazó la primera vez, lo rechazó la segunda vez. ¿Por qué? Porque su teología es errada. ¿Por qué? Porque ese hecho es irrelevante. El hecho de que hay pecado en el cielo, el hecho de que Satanás y sus ángeles cayeron, el hecho de que los santos son con pecado, es irrelevante. La razón por la cual es irrelevante es porque la gracia cubre todo. La gracia cubre todo. Y esta es la razón por la cual dijo Job: soy inocente porque he sido declarado justo, aunque soy pecador. Wow. Muy bien. Vamos a continuar. Versículo 16. ¿Cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua? Estas palabras son fuertes. Y aunque Elifaz menciona estas palabras desde un punto de vista muy general, pero en realidad se las está dedicando a Job específicamente. Él está diciendo: Job, tú eres abominable, tú eres corrompido, tú eres vil, y bebes la iniquidad como agua, y dices aún así que tú eres inocente. Él no comprendía la justificación por gracia, sino que él creía en una supuesta justificación por medio de un sistema piadoso. Casi todo el mundo piensa de esa manera. Si yo me porto bien y yo obro bien y me peino bonito y me visto bonito y hablo bonito, entonces yo estoy bien con Dios. Pero no es así. No es así. Según Elifaz, él tiene las respuestas porque él es canoso y sabio. Y él le dice en el siguiente versículo que él le va a hablar con la verdad. Versículo 17. Escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto. Le está diciendo Elifaz a Job: mira, yo te voy a dar de mi sabiduría y mi inteligencia humana para que tú aprendas por medio de mi sabiduría empírica. Otra vez, sabiduría de hombres, mi sabiduría, lo que yo he visto. Y no nada más él, sino observen el 18. Lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron. O sea que él está diciendo: ok, te voy a dar no mi sabiduría nada más, sino la sabiduría de nuestros ancestros y de los padres de ellos. O sea, empírico sobre empírico sobre empírico, pero nada de teología divina. Entonces, ¿de qué les sirve toda esta sabiduría que viene de mamá, que viene de papá, que viene de los abuelos, que viene de abuelos? Es irrelevante cuando tú lo pones a un lado de la sabiduría que viene de Dios. Sí, no lo niego que hay cosas muy interesantes que podemos aprender por cuestiones empíricas. No lo niego. Así comenzamos nuestras vidas en este mundo. Aprendemos por experiencia y aprendemos por dolor. Pero esa experiencia empírica es basura en relación o en contraste con la sabiduría que viene de Dios.
A diferencia de Job, afortunadamente, nosotros tenemos la palabra de Dios escrita. Cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos un ejemplar de la palabra de Dios en nuestras manos, con la cual podemos comparar lo espiritual a lo espiritual. Job no tenía la palabra de Dios escrita, pero entendía la gracia. Él no podía hablar con sus amigos con palabra de Dios, con Biblia, porque aún no había sido escrita. Entonces, él no podía defender la fe con algo impreso, porque no lo había. Él defendía la fe con el conocimiento que él tenía acerca de la gracia, pero no lo podía defender en físico. Hoy día nosotros tenemos este ejemplar en nuestras manos. Podemos comparar lo espiritual a lo espiritual, defender la fe, probar los espíritus para ver si en efecto lo que estamos escuchando es verdadero o es falso. Si es filosofía de hombre o si es filosofía, teología de Dios. Hermanos, tenemos un problema muy grave. Las personas, en vez de ir a estudiar lo que la palabra dice y Dios dice por él, por eso se llama palabra de Dios. ¿Quién prefieres que te dé sabiduría? ¿La palabra directa de Dios o tu abuelita? ¿Por qué entonces, en vez de escudriñar las escrituras, buscamos muchas veces la sabiduría de los hombres? Vamos con el psicólogo, con el psiquiatra. ¿Ellos qué me enseñan? Filosofía de hombres. ¿Qué me enseña la abuela? ¿Qué me enseña el abuelo? Pues a menos de que ellos sean salvos y conozcan a Cristo, me van a terminar dando sabiduría humana, sabiduría empírica. Hermanos, les voy a dar un adelanto. Como ustedes pueden ver, ya hemos llegado al final de lo que teníamos estructurado para hoy. Pero les voy a dar un adelanto a lo que vamos a ver la próxima semana. Si ustedes recuerdan, en Job capítulo 12, vamos a leerlo rápidamente, en Job capítulo 12 y versículo 6, Job dice que los inicuos son prosperados, mientras que los que son de Dios terminan siempre en dificultades. Vamos a leerlo, 12:6. Prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. ¿Sí? Entonces, ese versículo es clave para lo siguiente, que vamos a ver la próxima semana. Entonces, Job argumenta, en el 12:6, que a los que son inconversos, los que son malos, los que son inicuos, les va bien en la vida y Dios les permite. Pero a los que realmente aman al Señor y realmente le siguen son los que son oprimidos. Eso fue lo que dijo Job. Y en respuesta a eso, Elifaz le dice todo lo siguiente. Él le dice a Job en el versículo 20, observemos: todos sus días el impío es atormentado del olor, y el número de sus años está escondido para el violento. Entonces, Elifaz le está diciendo: no, te has equivocado, Job. El inicuo también sufre. Y Dios lo tiene así bajo todos los días de su vida y va a tener una muerte violenta. Después le dice en el versículo 21: estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. No en esta vida.
El inicuo, el que no tiene a Cristo, sufrirá, sí, y tendrá juicio, sí, pero tras esta vida física. Y versículos 22 al 24, Elifaz le dice a Job que el inicuo padece angustias. Y en el versículo 32 le dice que el inicuo, el que no es salvo, tiene una muerte prematura. Pero la realidad es que Elifaz no estaba comprendiendo lo que estaba diciendo Job. Job estaba hablando de sufrimiento en esta vida y Elifaz no lo comprendió así. Hermanos, eso lo vamos a ver en mucho más detalle la próxima semana. Espero que haya sido de bendición para ustedes esta sección que hemos estudiado. Ciertamente que reconozcan y comprendan sobre cualquier otra cosa que su sabiduría no es empírica, la sabiduría de Dios es por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Espero que usted no acuda a filosofías humanas cuando usted tenga problemas, sino que acuda a la verdadera sabiduría que está dentro de la palabra de Dios y únicamente a su sabiduría. Vamos a terminar en una oración. Señor Padre, te damos gracias por todo lo que nos ha dado, por su salvación preciosa. Y gracias, Señor, por habernos permitido tener un ejemplar de esta, su palabra perfecta, en nuestras manos, con la cual nosotros podemos leer, estudiarla, ser iluminados por medio del Espíritu Santo, realmente tener esa separación del mundo, esa santificación progresiva, para que nosotros, Señor, no vivamos simplemente de acuerdo a un sistema de piedad, sino que vivamos de acuerdo a una piedad verdadera, traída por medio de su Espíritu Santo, tras el estudio de su palabra. Gracias le damos, Señor, por todo lo que nos ha dado, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.